Amigos de BPI TV, nosotros continuamos con transmisión en vivo y en directo desde Caracas, Venezuela. Les saluda Andrés Fornerino. Ya cuando son las 11:15 en la ciudad de Caracas, ha llegado el candidato opositor por la mesa de la Unidad Democrática, Andrés Velázquez, candidato a la gobernación del Estado Bolívar, que recordemos ha causado polémica durante estas semanas en relación a que en horas de la madrugada se juramentó a un candidato oficialista, Justo Noguera, como el candidato electo por mayoría por parte de los resultados que no dio el mismo Consejo Nacional Electoral el domingo en horas de la noche, sino días pasados. Ante estas denuncias, la oposición ya ha reiterado y ha calificado este proceso como un fraude. Incluso la Asamblea Nacional Venezolana el día de ayer había manifestado todas estas situaciones, algunas irregularidades, como fue la reubicación de algunos centros de votación, entre otras, que pudieron generar un resultado adverso al correcto, al que era indicado. Incluso ya José Ignacio Guedes, que también es candidato y digamos dirigente, del partido Causa R, donde milita Andrés Velázquez, había denunciado que cerca de 2000 votos habrían dado como ganador al candidato del PSUV con ciertas fraudes o irregularidades en el proceso de recolección de datos. Incluso habían manifestado el día de ayer en una sesión especial de la Asamblea Nacional Venezolana, donde se habló este tema del debate de cómo habrían al menos 11 planillas alterado los resultados para que resultara electo este gobernador por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Intereses particulares en este estado que se han denunciado, sobre todo el tema del arco minero, es de importancia y de relevancia hacia los candidatos del gobierno, quienes han manifestado su interés particular en esta entidad. Sin embargo, en estas declaraciones se espera en primera declaración al público que va a ser Andrés Velázquez, luego de estos resultados desde Caracas, se va a dar todos esos detalles y ya vemos cómo han llegado incluso algunos dirigentes o diputados de la Asamblea Nacional Venezolana para poder acompañar a este pronunciamiento que va a realizar el ex candidato a la gobernación de Bolívar por parte de la coalición opositora. Ya ven ustedes cómo está José Ignacio Guedes, quien es el secretario del partido Causa R, secretario general de este partido, acompañando a Andrés Velázquez para poder denunciar y hacer públicas todas estas irregularidades en el proceso de votación del pasado domingo 15 de octubre. Les precisamos, indicamos a aquellas personas que nos están sintonizando a esta hora que esta es parte de un pronunciamiento que va a realizar el candidato a la gobernación de Bolívar, Andrés Velázquez, para dar detalles de qué fue lo que alteró el resultado y que diera como ganador al candidato oficialista Justo Noguera en el estado Bolívar. Les reiteramos y también para explicarles y colocarles un poco en contexto sobre esta situación particular en el estado Bolívar, que el Parlamento venezolano visitaría varias partes del mundo para que se sometiera a una auditoría cualitativa y cuantitativa con organizaciones internacionales los resultados de las elecciones regionales. No solamente el caso de Bolívar, sino otros estados como el estado Miranda, donde estaba el candidato opositor Carlos Ocariz, ya ha denunciado que iba a utilizar estos recursos para poder expresarlos internacionalmente. Incluso el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Julio Borges, ayer en declaraciones invitaba al primer mandatario Nicolás Maduro a que se debatiera un sistema electoral efectivo y que le garantizara los derechos a los venezolanos. En sus palabras textuales, él aseguraba que querían que se hiciera un debate público y se asumiera por parte del gobierno que no existen garantías para un sistema electoral transparente. Así lo manifestó Julio Borges, quien además indicaba a su juicio el gobierno había sofisticado su fraude y su trampa, por lo que la Junta Directiva tenía los recaudos completos para exponer las condiciones que se requieren para un sistema electoral transparente. Esto fue el día de ayer parte de una declaración que ofrecía Julio Borges, acompañado también con Liliana Hernández y también con Francisco Castro, que son los expertos electorales que han llevado todo este proceso logístico de las elecciones por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Incluso la coordinadora electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, Liliana Hernández, había informado que los resultados publicados en la página del Consejo Nacional Electoral no coincidían con el respaldo entregado por el ente rector. Hernández incluso había detallado que faltaban al menos 53 actas del estado Bolívar cuando se hizo la proclamación del candidato del PSUV, Justo Noguera, que dio al CNE a los representantes, resultados que dio el CNE a los representantes de la MUT en un CD
Luego ellos analizaron estos resultados y pudieron comprobar que estos resultados publicados en horas de la noche o al día siguiente, mejor dicho, de la elección, es decir, el día lunes, no coincidían con los resultados publicados en la página oficial. Incluso, en palabras textuales, Liliana Hernández en este caso manifestaba que las actas no coincidían con los resultados publicados en el CNE, por eso denunciaba que el problema no era en las máquinas de votación, sino que las actas no expresaban sino los números y no arrojaban información de lo que ocurrió durante el proceso electoral, tanto antes como después de los comicios. Por ello, resaltaba la responsabilidad que tuvieron también los testigos en los centros de votación, en los centros electorales, donde fueron incluso amenazados, según las palabras de algunos dirigentes de la oposición, por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional, de este Plan República que funcionaba en algunos centros del país. Al tiempo, también señalaba Hernández que estas 53 actas no fueron transmitidas por el sistema que hizo el Consejo Nacional Electoral y no se reflejaran entonces estas irregularidades durante el proceso de votación. Además, el encargado electoral por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, Francisco Castro, indicaba que en 11 actas se le sumaban más de 2.000 votos al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, Justo Noguera. De inmediato van a ofrecer estas declaraciones. Vamos a escuchar a José Ignacio Guedes, quien es secretario de este partido Causa R, y también acompaña en estas declaraciones Andrés Velázquez. Vamos a estar muy atentos a estas declaraciones, vamos a escucharlo, lo dejamos con las imágenes. De dirigentes del resto de los partidos de la Mesa de Unidad Democrática, quiero aprovechar la ocasión para dar fe del apoyo absoluto de la Mesa de Unidad Democrática que ha tenido no solo en Bolívar, sino a nivel nacional, Andrés Velázquez en estos momentos. Quiero agradecerlo, no solo su presencia, sino todo su solidaridad y respaldo, porque esto es un trabajo en equipo y así seguirá siendo. Ramón Guillermo Veledo, gracias por estar aquí, y a todos los diputados, miembros también por supuesto del partido, pero a todos los dirigentes que hoy se encuentran, y a los periodistas, por supuesto que una mención especial de agradecimiento. Por favor, nos sentamos para hacer el trabajo y quiero ya sin más preámbulo dejar en el derecho de palabra al gobernador electo y legítimo del Estado Bolívar, Andrés Velázquez. Muy buenos días a todos. Agradezco la presencia de nuestros compañeros parlamentarios, doctora Veledo, y por supuesto a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Yo quiero comenzar esta conversación con ustedes refiriendo dos artículos de nuestra Constitución. El artículo 3 habla de que en Venezuela el Estado tiene como uno de sus fines esenciales garantizar el ejercicio democrático de la voluntad popular. Y el artículo 5 habla de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y que éste la ejerce de manera directa e indirectamente mediante el voto popular, mediante el sufragio. Bienvenido, doctor Henry Ramos, nuestro compañero diputado. Pues bien, eso en Venezuela es letra muerta, esa letra de la Constitución. Así lo quiero dejar expresamente claro. El poder en Venezuela no reside en el pueblo soberano, sino que está en manos de una pila de tramposos, de una pila de mafias, de grupos enfermos de poder, de grupos con intereses económicos que han convertido el
poder en Venezuela en un proyecto hegemónico del que evidentemente pretenden no salir. Hoy, a raíz de los pasados acontecimientos en el proceso electoral de gobernadores el pasado domingo, puedo afirmar con precisión, de manera irrefutable, con pruebas en la mano, que en Venezuela no hay elecciones libres. Y para ello puedo mencionar lo que algunos otros compañeros candidatos han ya señalado y que yo reafirmo por lo vivido en el caso concreto del Estado Bolívar. Antes se mostraban reservadamente con estos casos, ahora lo hacen de forma descarada. Por ejemplo, puedo afirmar que no enfrentamos a candidatos, sino que enfrentamos el poder económico de todo el Estado y de las instituciones del Estado colocadas al servicio de las candidaturas del PSV. Puedo destacar el tema de la violencia y para ello expreso, más allá de lo que haya podido suceder en el resto de los estados del país, un caso concreto del municipio Sifontes, del Estado Bolívar, donde los pranes que controlan las zonas mineras con armas, pistolas en mano, desalojaron a todos los testigos nuestros de todas y cada una de las mesas y centros electorales. Podemos hablar de las fallas técnicas deliberadas y que en el caso concreto del Estado Bolívar, 45 máquinas con precisión quirúrgica en Parroquia Universidad, Parroquia Cachamay y el municipio Eres, Parroquia Vista Hermosa, donde se concentraba una fuerte y firme fortaleza de votos para Andrés Velázquez. Podemos hablar de la violación de la ley electoral con el tema de no sustituir los candidatos. Podemos hablar de las migraciones o cambios de votantes a 48 horas, cambios de centros de votación a 48 horas del acto de votación. Y podemos hablar, por supuesto, de la expulsión de los testigos en la sala de totalización del centro de totalización y envío del Estado Bolívar. En la sala de totalización, mis representantes o testigos, la profesora Milagros Páez, el señor Arturo Montes y el periodista Gustavo Lainet, que eran mis representantes, fueron expulsados deliberadamente, a juro, echados de la sala, y ya sabemos y voy a explicar las razones por las que lo hicieron. El caso del Estado Bolívar, más allá de todos estos señalamientos, arroja un elemento adicional que siempre habíamos venido señalando, que se manipulaban resultados o números en el acto de votación para la transmisión, pero nunca habíamos tenido la prueba concreta en la mano que verificara esta situación. Y lo que hoy vamos a presentar para ustedes indica de manera clara, evidente, incontrovertible, que el sistema electoral venezolano es vulnerable. Y no es como lo señala el Consejo Nacional Electoral cuando indica que es lo más claro, transparente e invulnerable como sistema electoral. Yo desmiento al Consejo Nacional Electoral, desmiento a sus voceros. El sistema electoral venezolano no es confiable y eso
lo podemos destacar con los ejemplos que voy a poner a continuación, en la cual se evidencia cómo de manera manual esta gente pudo alimentar números para la totalización final, que le terminó dando 1.740 votos de ventaja al candidato oficialista general Justo Noguera Pietri, que los llevó como delincuentes en la madrugada a la 1 de la mañana a proclamarlo ganador en el Estado Bolívar. De manera pues que el crimen que ellos pudieron haber cometido antes y que pudieron haber venido cometiendo en cualquier otra parte del país y que lo hacían sin manchar la escena del crimen, casi que como un crimen perfecto, en el caso concreto del Estado Bolívar, mancharon o manipularon y dejaron evidencia en la escena del crimen. De manera que podemos entonces afirmar que en el caso concreto del Estado Bolívar estamos frente a un fraude, frente a un proceso fraudulento, y que los agarramos con las manos en la masa, infraganti, como dicen los abogados, los pescamos, porque quizás ellos no pensaron que íbamos a contar con las actas originales que pudieran, bueno, invertir lo que ellos iban a hacer y que pudieran demostrar la trampa. Nosotros, debido a experiencias anteriores, como la del año 2012, procuramos una organización electoral que nos permitió enviar a 5 días por río a nuestros testigos a zonas remotas, por avión a zonas solo accesibles por vía aérea y solo accesibles por río, de manera acuática. 5 y 6 días en Curiara, pero lo hicimos el sacrificio, y fue lo que nos permitió en esta oportunidad tener la evidencia en este caso. Fíjense ustedes cómo se cometió entonces el delito. Aquí tengo, y se puede ver, lo podemos poner incluso en pantalla, aquí tengo, del municipio Caroní, luego voy a mostrársela, municipio Caroní, en la escuela básica Caroní, en la parroquia Pozo Verde, en la mesa 3, 635 electores, Andrés Velázquez, 45 votos, de acuerdo a la página web del Consejo Nacional Electoral. Yo les pido, por favor, que se metan en la página del Consejo Nacional Electoral. Para quien tenga dudas de lo que aquí estoy presentando, eso está colgado aquí. En esa página aparece entonces 45 votos para Andrés Velázquez y para el candidato Justo Noguera 500 votos. Pero en el acta que tenemos aquí y que vamos a mostrar, la realidad fue Andrés Velázquez 61 votos y Justo Noguera 138 votos. 138 contra 502, que es lo que aparece en la página web del Consejo Nacional Electoral. Luego tenemos de la del mismo municipio, Caroní, de la parroquia 5 de Julio, el centro electoral 601301, Escuela María Teresa Carreño, mesa 1, electores 244, Andrés Velázquez 8 votos, 157 votos Justo Noguera. Eso es lo que está en la página web
del Consejo Nacional Electoral. Andrés, y en el acta real, que está en nuestro poder, aparecen solo 8 votos para Andrés Velázquez. Estoy perdiendo, evidentemente. Y Justo Noguera, 111 votos. Él me gana allí, igual que en la anterior, pero en la página web aparecen 157 votos y no 111. De esta manera, esta gente fueron entonces haciendo, yo estoy dando aquí una muestra de 10 actas exactamente, que solo esas 10 definitivamente voltean, si las contaran como debe ser, con el chorizo emanado de la máquina electoral, de la máquina de votación. Bueno, sencillamente mi ventaja se mantiene y ratifica mi victoria en el Estado Bolívar. Y por tanto es por lo que con plena convicción yo le ratifico al pueblo de Venezuela, a todos los medios de comunicación y al Estado Bolívar una vez más, que yo soy el candidato electo, el gobernador electo del Estado Bolívar. Pero les voy a mostrar esta, del municipio Angostura, parroquia Barceloneta, de la Escuela Básica El Casabe, número 236, código 60803002, mesa 1. En la página web del Consejo Nacional Electoral aparecen estos números adjudicados. Andrés Velázquez, 8 votos. Justo Noguera, 317 votos. El acta, permítanme, el acta lo que dice realmente es Andrés Velázquez, 11 votos, y Justo Noguera, 95 votos. Por razones de seguridad, yo no traje el resto de los originales, pero les quiero mostrar por lo menos 2 de esos originales que están a buen recuerdo. Este es el chorizo, original de la máquina. Yo quiero que vean esto. Aquí están los sellos del CNE, las huellas dactilares de los testigos, las firmas de los testigos y el chorizo que emana de la máquina de esa misma mesa que les acabo de leer y que dice que el candidato Justo Noguera tiene 95 votos y Andrés Velázquez 11 votos y no 317 votos como dice el número colgado en la página web del Consejo Nacional Electoral. Aquí está. Esta es la prueba. Pueden olerla, pueden tocarla. Esta es, todavía tiene el sello húmedo. Aquí está. Esto es incontrovertible. Esta es una hoja de incidencia, una acta de incidencia como se le llama, porque la máquina cuando fue a enviar no imprimió el chorizo y se levantó entonces esta acta de incidencia con la firma y el nombre de cada uno de los testigos y aquí está entonces este elemento que es el siguiente. En la Barceloneta, igualmente, en la web del CNE, Andrés
Justo Noguera 350, y lo que esto arroja son 16 y 100. Esto es, estas dos las traje de manera original para que ustedes la vieran. Pero estas 10 que están aquí están respaldadas por esto que les estoy diciendo. Esta es un capture de la página web. Métanse, elecciones 2007, busquen Bolívar y encuentren esto. Aquí está, Parroquia Sea, Escuela Estatal Unitaria número 52, municipio Eres, Estado Bolívar. Los electores, el número de participantes y aquí están los votos que se asignan. 88, aquí está todo lo asignado y aquí está la copia. Este es un escaneo que por razones de seguridad ustedes podrán entender, no puedo dar con todo eso en la mano. Aquí está el escaneo del acta original. Aquí está el escaneo del acta original. Aquí está el capture de la página web del Consejo Nacional Electoral y la original escaneada que desmiente al Consejo Nacional Electoral. Y así sucesivamente. Aquí están solo 10. En esas 10 nada más, si el Consejo Nacional Electoral las contara debidamente como debe ser, pues sencillamente mi ventaja se mantendría. Pero fíjense ustedes, tenemos otro capture. 5:12 minutos de la tarde del día lunes, cuando esto todavía estaba colgado en la página del Consejo Nacional Electoral. Andrés Velázquez, 272.960 votos, 49.37%. Justo Noguera, 268.361 votos, 48.54%. 5:12 de la tarde del día lunes, que después desaparecieron eso de la pantalla. Pues bien, compañeros, nosotros estamos sin duda alguna frente a un delito. Aquí hubo forjamientos de actas. Aquí se forjó deliberadamente un documento público para alterar un resultado electoral. Ellos creían que no teníamos las actas. Y hemos seguido verificando ahora la totalidad de las 1000 y tantas actas que son las que componen la totalidad de las actas del Estado Bolívar. Son las 1645 actas que las estamos revisando una a una porque seguro vamos a encontrar alguna otra alteración. Lo cierto es, ¿qué pasó? Estaban transmitiendo, cuando se dieron cuenta que transmitido este porcentaje directo que ya alcanzaba un poco más del 98%, sencillamente pararon para ver qué hacían. Pararon para ver qué hacían, se tardaron 48 horas y pasaron entonces, explicaba un técnico que parada la transmisión, luego entonces van a manual y en el manual fue donde modificaron los números. Esto está claro, esto es sencillamente incontrovertible. Aquí tenemos la totalidad de las 53 actas que dijo el Consejo Nacional Electoral que faltaban para dar un veredicto final. Y eso, ellos por supuesto las tenemos nosotros,
la tenían ellos y no entendíamos, y por eso la presión que hicimos, 48 horas en vigilia, frente a la sede del Consejo Nacional, fuimos reprimidos, no nos fuimos de allí, allí estuvimos día y noche, compartiendo un pan, compartiendo un vaso de agua, la gente dura, firme, allí estuvimos, soportando toda la agresión y esperando de un momento cuando nos dijeron, están cargando, dije, bueno, si cargan, está esto listo. Pero lo que estaban haciendo era manipular el resultado original. De manera que aquí no hay mayor cosa que aclarar. Son unos números de la máquina contra una manipulación y una mentira del Consejo Nacional Electoral. Yo hoy estoy presentando ante el Consejo Nacional Electoral, estaré presentando un recurso ante el Consejo un recurso jerárquico en la cual sencillamente estoy exigiendo que se haga la corrección. Si hay voluntad para hacerlo, pues sencillamente se hará con facilidad. Igualmente, preparamos un documento de impugnación que también lo tendremos listo. Pero ojo, yo quiero aclarar, a mí no me va a venir el CNE con el cuento de que vamos a repetir esas elecciones en esas zonas intrincadas, donde ellos con el poder del Estado o con los dólares que manejan o con el chantaje de la bolsa de comida o con la extorsión política y la amenaza, pues sencillamente alzarse con su o darle entonces justificación a esto que hicieron. Aquí lo que hay es sencillamente que reponer esta totalización con los números reales y proclamar el candidato ganador a Andrés Velázquez. Aquí no hay otra cosa. Que me proclamen gobernador. Que me proclamen gobernador. Eso es lo que yo estoy exigiendo y es lo que está exigiendo el pueblo del Estado Bolívar, que espera en este caso justicia en relación a esta situación que estamos exigiendo y que para los efectos nuestros es fácil de solucionar, fácil de solucionar. Ahora, esto conlleva otras cosas. Aquí yo decía al comienzo que esto muestra que el sistema electoral no es infalible. Y esto pone en entredicho resultados electorales de todo el país. Por eso yo hablo de megafraude. Por eso yo hablo de acomodo de estos resultados electorales. Y me sustento sencillamente en el hecho de que aquí el país entero, y estas ya son reflexiones adicionales que hago, el país entero no quiere a Nicolás Maduro. El 80% de la población rechaza este gobierno, está molesto con este gobierno. La gente está sufriendo, aquí la gente está pasando hambre. Aquí la gente se muere sin medicinas. En mi estado Bolívar, allí donde estoy, compañeros, en el estado Bolívar, allí hay paludismo que es casi ya corriente en la ciudad y en el monte, casi que una epidemia. Y no hay tratamiento para curar un paludismo. La gente se muere por paludismo. Y hay que tener 500.000 bolívares para comprar un tratamiento para el paludismo. Tratamiento que, por cierto, está administrado por la Fuerza Armada Nacional. Y definitivamente creo, entonces, que ese país, contrario a este gobierno, bueno, sencillamente no va a favorecer al gobierno. Aquí estamos frente a un enorme fraude electoral. Y les digo, de verdad, que esta situación para nosotros es sumamente grave, delicado. Lo que representa este caso comprobado de delito electoral, de fraude en el Estado Bolívar,
es sumamente grave para nosotros, sumamente grave. Y eso nos obliga a nosotros a pelear por condiciones justas, transparentes, confiables, condiciones electorales para futuros procesos electorales. Y aquí yo no le voy a echar, porque aquí cuidado con el análisis que hacemos de que, bueno, los abstencionistas, la culpa de los abstencionistas. Yo puedo decir aquí que asumo la responsabilidad también de los abstencionistas, que la asumo, porque al fin de cuentas ser abstencionista es una posición política en un momento determinado. Y digo que cuidado con meternos en el error de buscar en los abstencionistas los culpables. No, hay algunas razones por las que la gente no confía en esto. Y la dirección política de este país, a mis compañeros de la MUD aquí, a todos ustedes, yo les pido que vamos a promover un gran movimiento. Yo asumo la responsabilidad y me pongo al frente de eso, sencillamente para buscar condiciones que nos permitan que todo el país confíe cuando vaya con nosotros, cuando los convoquemos a un evento electoral. Que confíen, que nos vean peleando por esas condiciones. Y eso implica un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y eso implica una observación internacional como debe ser frente a procesos que están próximos por venir, como el caso de la presidencia de la República. Yo digo que este tiene que ser el último proceso en el que nos roben. Este tiene que ser el último proceso fraudulento, porque la responsabilidad de la dirigencia política tiene que ponerse a tono con el deseo del pueblo. Yo no voy a decir aquí que el voto no es válido. Yo creo en el voto, pero creo en el voto con condiciones reales, concretas, factibles, que le permitan a la gente que el voto se respeta y que el voto se cuenta de acuerdo a lo que ellos están emitiendo en el acto electoral. Yo soy un demócrata, y me pueden robar esa gobernación, pero no nos van a callar. No me van a robar mi honestidad, no me van a robar mi deseo de luchar por este país, no me van a robar la posibilidad que tengo de estimular al resto de mis compañeros de la unidad a refundar la unidad. Porque si alguna crítica tengo que hacer a la mesa de la unidad es que no hay verdadera unidad. Y esa unidad tenemos que construirla. Todos nosotros, no excluimos a nadie. Tenemos más bien que incluirnos todos. Y en ese sentido, refundar, hacer una suerte de refundación de la unidad que le dé certeza al abstencionista y al que no lo es, para que cuando los convoquemos a votar no tenga dudas de que vamos a pelear por su resultado electoral. Eso es para nosotros lo que está planteado. Y bueno, yo abogo, aquí vienen unas elecciones presidenciales y por eso es que estoy hablando de este tema de la confianza. Y para nuestros efectos, incluso agregándole un pelo más a esto, yo diría que dentro de los factores unitarios tenemos incluso ya que pensar adelantando, es una propuesta que hago pública para todos nuestros compañeros, adelantar una primaria para definir incluso ya un candidato presidencial que hable por todos nosotros, que sea la voz cantante y que si hay algo que hablar con el gobierno, bueno, ese sea nuestro representante allí con la claridad que tiene que estar y el respaldo que debe tener de toda la mesa de la unidad y de todo el país, mejor dicho, dentro y fuera de la mesa de la unidad. Eso es, y que nos permita recuperar, ojo, porque en este evento la tarjeta de la unidad, el más poderoso instrumento electoral nuestro, con el que hemos vencido al gobierno, desapareció. Yo quiero que la recuperemos, hermano. No la dejemos perder. Ese es un instrumento demasiado poderoso para nosotros. De manera que, más allá de que si uno u otro partido fue relegitimado, oficializado o no, peleemos y defendamos la tarjeta de la unidad democrática, que es para nosotros, de verdad, el mayor instrumento, el más poderoso desde el punto
de vista electoral con una unidad cierta, concreta, real, que busque no solamente participar de manera homogénea, de manera unificada en un proceso electoral, sino una unidad que sea capaz de representar a nuestro pueblo, de representarlo en su sufrimiento, de representarlo en su lucha, de representarlo en su dolor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque al fin de cuentas, la conclusión de todo esto es que pareciera que la representatividad de la cual uno habla, pareciéramos no tenerla. Y esa es la que tenemos que conquistar. Muchas gracias. Aquí hay unos periodistas anotados, pero antes yo invito a los reporteros gráficos, si quieren, Andrés, que te pares con el acto original, tomar una foto cercana antes de comenzar con las rondas de preguntas, para que pueda, esta prueba en original pueda ser contrastada con los resultados del... Bien, escuchaban parte de las declaraciones de Andrés Velázquez, quien entre sus consideraciones mostraba las actas, son las imágenes que ustedes pueden ver que comprueban la adulteración o el crecimiento de algunas votaciones para poder elegir o quedar como resultado final el candidato de la gobernación por parte del oficialismo. Estas son al menos 10 actas que él ha mostrado el día de hoy, resultados que ha dado el Consejo Nacional Electoral y también las actas físicas con algunas incidencias de cómo resultó este proceso electoral. También Velázquez aseguraba que en la mesa de la Unidad Democrática no había unidad, por lo que se tiene que refundar el partido opositor y adelantaba que de cara a unas elecciones presidenciales se tenía que elegir un candidato por la oposición. La manipulación en estas 53 que están recogidas aquí. Código de acta, código de centro electoral del centro. Y que para algunos datos adicionales, por ejemplo, fíjense ustedes municipio Cedeño, Caicara del Oriroco, Escuela Concentrada 1029-358, código 6020-1006. La página web del CNE dice Andrés Velázquez 25 votos, Justo Noguera 440 votos. El acta original dice Andrés 25 votos y Justo Noguera 137 votos. Es decir, que esta gente se fue. ¿Saben cuánto se sumó? ¿Saben cuánto se sumó en estas 10? Por eso es que yo digo que solo estas 10 son suficientes. Se sumaron 1.996 votos. 1.000 y me restaron a mí 150 votos. Me restaron. Y se sumaron ellos, repito, 1.996 votos. Y la ventaja que aparece finalmente a favor de Justo Noguera son 1.740 votos. Es decir, que si se registraran estas 10 actas correctamente en la sumatoria, resolveríamos el asunto. Bien, son algunas de las precisiones que aseguraba el candidato opositor por el Estado Bolívar, Andrés Velázquez. Ya manifestaba que estas 57 actas que el Consejo Nacional Electoral no había dado respuesta el propio día domingo, ya están en manos del candidato a la gobernación del Estado Bolívar, Andrés Velázquez, y es por ello que presentaba algunas irregularidades en por lo menos 10 actas. Son los resultados físicos que también mostraba en esta rueda de prensa. Al momento se está realizando una ronda de preguntas por parte de algunos periodistas quienes están presentes en esta rueda de prensa. Vamos a seguir escuchando cuáles son las respuestas que da el dirigente opositor, Andrés Velázquez. Básicamente, ¿cuántas máquinas pasaron a manual en el Estado Bolívar? Y si se tiene certeza del resultado de todas las máquinas que pasaron a manual. La primera pregunta. La segunda tiene que ver con el repliegue de los equipos de votación. El CNE suele darle veracidad a las actas, sin embargo, en este caso particular, probablemente quiera revisar la data que está en la máquina.
¿Hay certeza que en el repliegue de los equipos de votación se preservó la data electoral del 15 de octubre? ¿Y cómo tiene certeza de esa información? Y la tercera pregunta es, con el recurso jerárquico, si el CNE, exactamente con el recurso jerárquico, le va a pedir al CNE que repita la totalización o anule el acta. No, sencillamente lo que vamos a pedir es que la totalización se haga incorporando el número correcto de las actas originales. Eso es lo que le vamos a pedir. Incluso yo creo que el CNE, frente a un escándalo como este, tenía que la señora Tibisay Lucena tenía que haber actuado de oficio, en mi opinión, y ver qué estaba ocurriendo. Porque esto se hizo en la Junta Electoral Regional, en el Estado Bolívar. Y por eso estamos procediendo también a presentar, chequeando una acusación, una demanda en Fiscalía contra el delito de manipulación del documento público, contra aquellos señores allá. No tengo la certeza de los pendrive, que si los preservaron o no, pero tenemos la certeza y el resguardo del acta original que nosotros tenemos. Eso para nosotros está... Y por eso, bueno, no me traje todo, sino que las presentamos. Yo lamento que allí no puedan ver el original, está borroso, pero aquí lo tenemos. Con la... Y de las 53 actas, yo les quiero decir además que también, bueno, en la revisión que hemos hecho, estas son otras y estas están correctas. Estas están correctas de las 53. No todas fueron manipuladas, sino este grupo que les estamos presentando, la que les hizo falta. Y además les doy un dato. Esto fue hecho, de acuerdo a la información que manejamos, en la 5ª División de Selva, o lo que llamaban antes, porque ahora le cambiaron los nombres, la 5ª División del Ejército allá. Eso fue hecho allí. Para allá se llevaron, dicen que secuestrado. Yo no sé si alguien puede ser un funcionario honesto, puede ser secuestrado, obligado a firmar una cosa y luego quedarse callado la boca. De manera que el cuento del secuestro de los funcionarios no me lo creo, sino allí hicieron el trabajo. Y yo diría, ¿cuál es el móvil de este crimen? Sería bueno preguntarlo, el móvil del crimen. El móvil del crimen es que un tipo como yo les es incómodo para los grandes negocios que hay en el Estado Bolívar, en relación al arco minero, en relación al contrabando de oro, de minerales preciosos, control de empresas básicas, mafia de la cabilla, mafia del aluminio, tráfico de gasolina, todo lo que hay allá. Complicidad o alianza entre planes que controlan minas y funcionarios del gobierno con funcionarios militares. Ese es, en mi opinión, quizás el móvil que está moviendo todo esto. Porque conmigo no van a venir a negociar. Conmigo no van a encontrar la complacencia que pudieron encontrar con Rangel Gómez. O la que pueden encontrar con Justo Noguera, que tiene también, igual que Rangel Gómez, sus propios intereses allí. Bueno, esa es la situación. Continuamos. Periodista Mildred Manrique prevenía a Gabriela González. Por aquí. ¿Qué acciones va a tomar en concreto para poder pelear esos resultados? Porque sabemos que el Consejo Nacional Electoral nunca le da respuesta a la oposición cuando hace algún reclamo. Entonces, concretamente, ¿qué va a hacer usted como candidato que dice que ganó y que tiene las pruebas para poder lograr eso? Porque ya se juramentó el candidato oficialista que supuestamente ganó, pero realmente
el venezolano lo que quiere saber es qué van a hacer, cómo van a actuar ustedes para volver a confiar nuevamente en que si debemos salir a votar o no. Eso es lo que quiero saber. Ya lo dije, ya lo expresé, lo que teníamos que hacer para pedir un voto al pueblo, a ese que se abstiene y al que no se abstiene. Sí. Y en mi caso concreto decía que 1, recursos jerárquicos hoy. 2, por si acaso, depende de lo que respondan, un recurso o un documento de impugnación. Luego, en esto no nos estamos chupando el dedo ninguno. Sabemos de lo que este gobierno es capaz y de cómo actúan las instituciones aquí. Bueno, vamos, y así lo anunciamos, dado que el derecho a elegir y a ser electo es un derecho humano y es susceptible de protección internacional, vamos también a la comunidad y a los organismos internacionales a hacer esta denuncia. Y no vamos a desfallecer o a aflojar en ningún momento en el reclamo que estamos haciendo para que le devuelvan al pueblo de Bolívar que votó por mí esa gobernación. Y daremos la pelea. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estoy haciendo y eso es lo que voy a continuar haciendo. Gabriela González, prevenido Reinaldo Mozo, respecto al pueblo. Sí, me llama la atención porque usted hace un planteamiento político en unos momentos en donde la unidad está no solamente cuestionada, sino las decisiones que ha venido tomando la unidad. Usted, en unos momentos en donde la mesa está hablando de un proceso electoral fraudulento y donde se habla de que no hay confianza en el sistema electoral, está pidiendo unas primarias presidenciales y le está pidiendo confianza a las personas. ¿Cómo van a recopilar, cómo van a poder hacer que las personas confíen en un sistema electoral que todavía no se ha reacomodado? Porque usted mismo, además, su caso particular, está denunciando un fraude y un forjamiento de actas con candidatos además presidenciales, cuando por lo menos 2 de los principales candidatos, uno está preso, el otro está inhabilitado. ¿Cómo se reformularía, cómo se reformaría esa unidad? Además, en momentos en donde, por ejemplo, María Molina Machado está pidiendo también una unidad social. Bueno, efectivamente, yo cuando hablo de eso es para fortalecer la unidad, cuando estoy hablando de eso. Y yo no estoy hablando de un proceso primario en manos de ese tramposo CNE. No, todo lo contrario, es en manos nuestras. Tenemos capacidad para hacerlo. Yo fui a unas primarias en el estado Bolívar, hechas por nosotros mismos. Y en el resto del país, donde hubo primarias, igualmente las organizó la Mesa de la Unidad Democrática. Eso lo hicimos. Y estoy hablando de que este debe ser, tiene que ser el último de los procesos fraudulentos que nosotros, en los cuales vamos a estar presentes. Porque no puede haber otro proceso que no sea con condiciones justas, con un nuevo Consejo Nacional Electoral, con observación internacional. A eso me refiero. Y yo creo que lo menos que podemos plantear y podemos pedir es precisamente eso. Y en relación a nuestros compañeros o quienes participan en eso, allí yo incluyo, porque no excluyo a nadie, incluidos nuestros compañeros inhabilitados o presos. Reinaldo Mozo, prevenido a María Alejandra Gallego, de 15 minutos. Usted dijo que asumía la responsabilidad de la abstención. Quisiéramos que amplíe su consideración sobre el fenómeno de la abstención, que según algunos dirigentes de oposición se produjo la derrota en otros estados. También, si considera posible que le entreguen la gobernación de Bolívar a la luz de los negocios del arco minero que usted viene denunciando. Y la última pregunta es que dirigentes de la oposición, aquí presentes, han afirmado que se cerró la vía electoral. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la vía que tomará la oposición para lograr una transición política? Entonces, comienzo por la última. Yo no creo en que se ha cerrado la vía electoral. Yo no creo eso. Yo estoy hablando de condiciones. Pero yo soy un demócrata. Yo creo en el voto. Creo en la herramienta del voto poderoso, el voto valiente, el voto que protesta,
el voto rebelde, el voto de la rebelión democrática ciudadana. Yo creo en eso, pero para esos efectos, por supuesto, debemos luchar en función de condiciones justas. Entonces, aclaro ese elemento. Y en relación al tema abstencionista, lo que he planteado es que no nos circunscribamos a hacer un análisis de todo lo ocurrido, a echarle la culpa a los abstencionistas. Porque al fin de cuentas, el abstencionismo, yo lo respeto y es legítimo. Alguien puede asumir una posición política en relación a eso. Lo que yo estoy señalando es que logremos condiciones que incluso nos permitan estimular, provocar que ese que mantiene esa posición abstencionista sea capaz de acompañarnos. Y es allí donde entonces planteamos la conformación, la construcción de ese gran movimiento nacional que nos permita entonces esas condiciones confiables y transparentes. Cerramos la ronda de preguntas con María Elena. Bueno, quisiera que nos explicaran un poco más sobre la propuesta de adelantar las primarias presidenciales en el momento donde líderes como Enrique Capriles han manifestado que la salida electoral no es una opción. ¿Cuál sería su hoja de ruta? Y que si de ser válido el reclamo de la gobernación, ¿usted iría a juramentarse en la Asamblea Nacional Constituyente? Mire, la Asamblea Nacional Constituyente no existe para mí. Es un organismo fraudulento que violentó la Constitución de la República, que su origen de convocatoria es inconstitucional, que lo hemos dicho 1000 veces, que nuestros parlamentarios en la Asamblea Nacional la desconocieron, que la hemos desconocido incluso al lado de organismos internacionales, que el pueblo la ha desconocido y mal podría, y esto no estoy dando línea, pero con respeto sugiero a mis compañeros gobernadores que ninguno vaya a juramentarse ante ese organismo. Y yo voy a pelear por esta gobernación. Espero que la devuelvan, que se la entreguen al pueblo de Bolívar. Y de una vez adelanto, Andrés Velázquez no se va a juramentar ante ninguna asamblea constituyente ilegal, inconstitucional. Que quede claro eso. Y si el gobierno quiere que no deje ejercer a los gobernadores, porque eso profundiza mucho más este problema, mejor dicho, lo deslegitima mucho más. Que no cree el gobierno que con ese resultado que dio y con el bloqueo que le tiene a los gobernadores se está haciendo más fuerte. Todo lo contrario, yo veo un gobierno más débil, pataleando, viendo a ver cómo busca reconocimiento de los factores democráticos a esa falsa constituyente. Eso debe quedar claro. Y no entro en polémica con mi compañero Enrique Capriles. Lo que he planteado es que tenemos que pelear por condiciones que verdaderamente garanticen un resultado electoral transparente. Eso es lo que estoy planteando. Dicho eso, bueno, para mí el tema del voto no está descartado. Ese es, en medio de un régimen como este, todos los tableros de pelea son válidos. Y tal como nosotros planteamos esta lucha, este era un voto de protesta, este era un voto valiente, este era un voto de desafío al gobierno, al régimen totalitario. Y por eso incluso es que nos da mayor argumento para no ir a juramentarse frente a la constituyente. Porque si tú le planteaste
le pediste a un pueblo un voto rebelde, un voto de protesta, mal podrías ir luego a ponértele de rodillas al propio gobierno que impidió, bloqueó por la vía de todas las formas habidas y por haber de tratar de alejar a los ciudadanos de las urnas electorales. Muchas gracias. Un abrazo de verdad. Bien, escuchaban las declaraciones del candidato a la gobernación del estado Bolívar, Andrés Velázquez, quien ofrecía estas declaraciones sobre algunas irregularidades que surgieron en este proceso de elección. Incluso mostraba algunos resultados de estas planillas electorales, de estas actas electorales que reflejaban el resultado a favor del candidato Andrés Velázquez. Él también hablaba sobre la refundación por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, aunque no dio detalles, precisó que se debía hacer para poder generar confianza en la población y en este caso en el elector, para que pudiera asistir a los centros de votación y también sumarse a las posibles elecciones presidenciales para el año 2018. Además, indicaba que estas irregularidades marcaron una incidencia sobre estos resultados y también manifestaba que ya se debían adelantar incluso unas elecciones primarias para poder elegir a un futuro candidato presidencial. Eran parte de algunas precisiones que manifestaba el ex candidato a la gobernación del estado Bolívar, Andrés Velázquez. Incluso ya manifestaba que eran 2 recursos los que iba a colocar frente a la autoridad ante el ente rector. Uno de ellos sería un documento o recurso jerárquico y también un documento de impugnación. Serían estos 2 mecanismos que realizarían para poder tener una respuesta favorable en relación a este proceso que según tenía algunos vicios y alteraban el resultado de los electores. Nosotros vamos a intentar también escuchar algunas declaraciones y tener precisiones de detalles que ha referido el ex candidato a la gobernación del estado Bolívar, Andrés Velázquez, sobre estas propuestas que ha realizado ante el proceso comicial, ya acompañado con incluso la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional venezolana, Denny Fernández, y otros partidos o políticos quienes acompañan al candidato de la gobernación del estado Bolívar. Queríamos consultarle sobre esta refundación que usted estaba planteando por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Quería saber a detalle en qué consiste esta refundación, si se tiene que ampliar los partidos que integran la coalición opositora con quizás la disidencia oficialista. ¿Qué es lo que tiene planteado luego de hacer esta propuesta ante los medios de comunicación? Esta propuesta la estoy haciendo sencillamente porque considero que la unidad de la que venimos hablando y que representa la MUD está demasiado maltrecha. Y creo que esa MUD de G4, de G7, de G9 se agotó. Y en consecuencia tenemos que fortalecerla. Y como quiera que esto no es ya un asunto de partidos exclusivamente, yo creo que tenemos que lograr reconstruir la unidad, partiendo no solamente de la sinceración en la Mesa de la Unidad y estableciendo una unidad verdadera, sino incorporando a otros factores que fuera de la mesa tienen el mismo propósito nuestro, que es el de ponerle fin a este gobierno. Yo creo que eso no es difícil. Yo creo que si ponemos a un lado intereses particulares de siglas partidistas o intereses personales y nos empujamos con fuerza a construir ese movimiento que genere la confianza necesaria y que exprese una verdadera unidad que acompañe al pueblo, que por encima de todas las cosas represente a nuestro pueblo en su sufrimiento y en su dolor, bueno, a eso me refiero, a eso me estoy refiriendo cuando hago el planteamiento de la refundación de la unidad en Venezuela. Muchísimas gracias, gobernador. Vamos a escuchar también las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Henry Ramos Ayú, que al momento, luego de sostener esta rueda de prensa, ofrece también algunos detalles sobre este proceso electoral. Escuchemos. Ustedes tienen memoria, recordarán de antes de las elecciones de gobernadores y después he sostenido reiteradamente que los gobernadores simplemente tienen que ser sometidos a los poderes que establecen la Constitución y las leyes especiales. La Constitución de la República dice que ellos son proclamados por las juntas electorales regionales
y que se les toma juramento en los consejos legislativos regionales. No hay ningún otro mecanismo establecido en la ley. Y reitero, los gobernadores no deben ir a ninguna Asamblea Nacional Constituyente, primero porque ese organismo no lo reconocemos como tal, y en segundo lugar porque ellos se tienen solo que juramentar por atender a la soberanía de cada uno de los estados ante los consejos legislativos regionales. Si los consejos legislativos regionales no lo juramentan, tiene que hacerlo el juez rector de cada una de las jurisdicciones. Lo que ha ocurrido es lo siguiente: ya estaban esos gobernadores con las respectivas comisiones de enlace y en contacto con cada uno de los gobernadores salientes y estaba produciéndose la transferencia. De repente recibieron una orden superior, supongo que sería de la Presidencia de la República, donde le dijeron a los consejos legislativos regionales que no le tomaran juramento a los gobernadores, a las comisiones de enlace que no recibieran a nadie, y simplemente que hasta que no viniera la orden de arriba y no se reportaran estos gobernadores a la Asamblea Nacional Constituyente, no les iban a tomar el juramento. Una cosa adicional, ayer mismo se produjo un decreto del Ejecutivo Nacional, de la Necesidad Constitucional, donde cinco policías de las gobernaciones las que ganaron los opositores, las asumía directamente el gobierno nacional. Y automáticamente ayer mismo, una policía que estuvo intervenida como la de se la devolvieron al gobernador proclamado por el CNT, Héctor Rodríguez. Y les quiero decir también que en todas las gobernaciones las están saqueando prácticamente. Están sacando muebles, aparatos de aire acondicionado. En el caso del Estado Táchira han transferido las corporaciones de desarrollo regional, etcétera. Un saqueo. Yo supongo que es para que, si en definitiva entran en razón y cumplen con la Constitución y la ley, es para que los nuevos gobernadores se encuentren absolutamente asaltados, saqueados en serio. Y de lo contrario, ¿qué van a hacer para defender la voluntad popular? Mientras tanto, vamos a limitarnos a esto, porque el objeto fundamental de esta rueda de prensa es escuchar la que lo respaldamos en su reclamo. Andrés ganó la gobernación, fue objeto de un saqueo, de una manipulación de altas alteradas a mano. En fin, la posición de Andrés con relación a las actas que presentó son absolutamente impecables y rotundamente señaladas sus usos. Ni siquiera con esta manipulación lograron reducir o liquidar la ventaja que le sacó al candidato al gobierno. También de las que llaman ahorita en las últimas semanas se ha significado mucha acción democrática fuera de la MUD. Bueno, como vamos a estar jugando nosotros fuera de la MUD, nosotros dentro de la MUD somos un factor de unidad. Nosotros llamamos a las elecciones como llamó la unidad, y esa que participaron todos los partidos políticos, no solamente participó en las primarias de las elecciones de gobernadores democráticas, sino todos los partidos políticos democráticos, participó en la Popular, participó en el Partido Nuevo Tiempo, alias participó en la causa de Ríos Revela, que puso su candidato porque era nosotros estuvimos empeñados en que se validaran los partidos políticos. Gracias a que validamos los partidos pudimos hacer postulaciones, porque recuerden ustedes que la tarjeta de la MUD fue invalidada en 9 circunscripciones electorales por decisiones de los tribunales que le responden al gobierno. Participamos en las elecciones primarias, los candidatos nuestros que ganaron las gobernaciones compitieron. En otros estados no respaldamos candidatos nuestros, sino candidatos de otras opciones políticas. Particularmente este que les está hablando se movió por todo el país para defender a todos los candidatos, fueran por consenso o por primaria. ¿Cómo que estamos actuando por el año? A nosotros no nos han conseguido ni una sola declaración contra la ley, pero ni una sola. Le pido a todos los amigos, a los comunicadores sociales que busquen las redes sociales, declaraciones de prensa, programa. Si de Acción Democrática ha salido, aunque fuera una declaración contra la unidad, todo lo contrario. Hemos sido incluso muy severos ante todos aquellos que, no sé por cuáles razones, han intentado declarar contra la unidad. Por supuesto que la mesa tiene muchos errores. El diputado Ramón Guevara mostró cierta disposición de ir a la constituyente. Las declaraciones de Antonio Carri, que hablaba de que los gobernadores opositores que acudieran a la Asamblea Nacional Constituyente no significaba legitimarlas. Mira, Antonio Carri hizo una declaración y él mismo aclaró el sentido de su declaración. Él no dijo que tenían que ir a juramentarse a la Asamblea Nacional Constituyente, sino que dijo que ni aún yendo legitimaban a la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, como sus declaraciones fueron interpretadas en el sentido que a algunos le convino, él mismo hizo la aclaratoria. Pero ¿por qué no se destaca en cambio las declaraciones que yo di antes y después del proceso electoral diciendo que los gobernadores no se tenían que juramentar en ninguna Asamblea Nacional Constituyente? Que ahí están los términos, ahí están mis grabaciones de programas antes y después, que por cierto las volví a colgar ante los medios de comunicación.
Distintas organizaciones han dicho y han pedido que los políticos le hablen claro al país. Y María Corina también denunciaba acercamientos o que la MUD tenía como cogollos. ¿Hay algún tipo de negociación, algún tipo de conversaciones con el gobierno que no bueno, sepa de la nosotros no hemos acudido a conversaciones con el gobierno. Es más, si ustedes mal no recuerdan, hace poquiticos días Nicolás Maduro dijo que quien tenía trancado el diálogo con el gobierno y quien no quería conversar con el gobierno era Henry Ramos. Nosotros no hemos conversado con el gobierno, ni por teléfono. Y conste lo siguiente, que son casi diarias las llamadas que me hacen a través de distintos medios para que yo hable. Ni siquiera por teléfono he hablado con ellos. Y el día que hable con ellos lo voy a decir, porque yo no, en ese sentido creo que lo más importante es que la gente se entere y la gente sepa si uno conversó con otro. Pero en el caso concreto mío, les puedo decir que yo no he conversado con el gobierno. Es más, he venido diciendo que por todas estas cosas se aleja cualquier eventual posibilidad de diálogo con el gobierno. ¿Cómo vas a dialogar con estas circunstancias? ¿Qué opina sobre unas elecciones? ¿Se debe ir a municipales, diputado? Presidenciales como le pedía Andrés Velázquez. Mira, no me parece por varias razones. En primer lugar, primero porque ni siquiera hay certidumbre con relación a la convocatoria de una elección presidencial. Tú vas a hacer ahorita una primaria para escoger un candidato presidencial sin edie, sin tú saber cuándo van a hacer elecciones. Cuando hay que hacer ese tipo de elecciones es cuando tú tienes certeza de cuándo se va a producir la elección correspondiente. Por ejemplo, nosotros hicimos primarias para escoger los candidatos a gobernadores cuando tuvimos certeza de que las elecciones de gobernadores se iban a hacer en determinada fecha, ¿ves? Y en el tema de la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática luego de estos resultados... Mira, tú puedes reestructurar la mesa como quieras. Es más, factores que hoy dicen que están fuera de la mesa han estado participando en la mesa. En el caso de María Corina y Bete estaban en la mesa, en el caso de APP estaban en la mesa. Ahora, mira, cuando tú estás en un organismo como ese, yo por cierto quiero ser lo más delicado posible en lo que voy a decir, pero no puedo dejar de decir. Cuando tú estás en un organismo como la mesa, donde hay muchos factores, muchas formas de pensar, muchas tendencias, incluso muchas agendas, es necesario que tú tengas ánimo de permanecer en la unidad. Tú te puedes sentar en una supuesta mesa unitaria donde estén 5, 10, 15, 20, pero si tú no tienes el ánimo de formar parte de la unidad, pues esa unidad no va a marchar. Y fíjate, la unidad supone que cuando un organismo como ese toma decisión, pongamos por mayoría, y tú no estás de acuerdo, lo democrático es aceptar la decisión de la mayoría, aunque esa decisión tú no estés de acuerdo con ella, si es que se ha discutido democráticamente. Lo contrario es soberbia, es arrogancia, es terquedad, es malintención. Por ejemplo, si yo voy a una elección, y se hace una elección limpiamente, y yo la quiero, debo reconocer, no puede ser posible que si vamos, por ejemplo, a una elección, y la gana limpiamente otro, entonces yo me alce contra el resultado simplemente porque me fue desfavorable. La condición democrática supone que cuando tú eres mayoría, tienes que pedir que se respete la mayoría y que cuando eres minoría y pierdes, tienes que aceptar que se respete la decisión democrática de la mayoría. ¿Es Acción Democrática ahorita la fuerza mayoritaria de la oposición? Mira, yo no estoy sacando esos cálculos, ¿tú sabes por qué? Se dice por ahí que Acción Democrática con estas elecciones tiene 4 gobernadores. Desde que esos candidatos ganaron las primarias o fueron escogidos por consenso, dejaron de ser candidatos de Acción Democrática para ser candidatos de toda la unidad. Es más, ni siquiera candidatos de la unidad, son candidatos del pueblo que los va a elegir o no los va a elegir. Eso dejó de ser el candidato de este o aquel partido. Ahora, y los demás partidos deben comportarse exactamente igual. Que tú en determinada tarjeta hayas obtenido más votos nacionales que en otros. Bueno, es que en algunos estados hubo tarjetas que, por ejemplo, como no ganaron las primarias, tuvieron que llamar a votar por otras tarjetas, etc. O sea, no hay un elemento de medición para saber quién es mayoría o quién es minoría. ¿Okay? Ahora, de que tenemos presencia en todo el país, de que la tenemos, eso nadie lo puede negar. Y no es el resultado de una elección, mira, es el resultado del proceso de validación, del proceso de primarias, donde fue evidente que Acción Democrática tiene una presencia muy importante. Y la seguimos teniendo, pues nosotros trabajamos abajo. Mira, a veces no tenemos mucha difusión en los medios de comunicación social, no tenemos mucha cobertura en cuñas, etcétera, etcétera. A veces nuestra presencia en las redes sociales no es tan importante como en otras organizaciones políticas, pero usted puede ir al último confín de Venezuela y a esta Acción Democrática. Incluso lo pueden decir, lo pueden testimoniar algunos amigos comunicadores a quienes hemos invitado a nuestras giras para que vean la presencia nuestra en los más distantes municipios de Venezuela. Que por cierto, que esto es otra recomendación que yo le he hecho a mis compañeros de la unidad, hay que descaraqueñizar la política.
váyanse para el interior, váyanse para que vean dónde queda Tucupita, váyanse para que vean dónde queda Puerto Ayacucho, dónde queda San Juan de las Galdonas, dónde queda El Cobre, dónde queda Jají, dónde queda La Guajira. Pues eso está haciendo política caraqueña a través de las comunicaciones, a través de las redes sociales. No es rentable políticamente. Se los digo con experiencia, porque yo ando todo el tiempo recorriendo Venezuela de punta a cola. ¿Acción Democrática estaría dispuesta a participar de convocarse unas elecciones para alcaldes y concejales? Esa decisión que la tome la mesa y nosotros vamos a compartir la decisión unitaria. Lo que le puedo decir, déjeme terminar, lo que le puedo decir es que toda decisión supone riesgo. Participar supone riesgo, no participar supone riesgo. Cualquiera que sea la decisión, hay riesgo que asumir. Pero viniendo con una denuncia de un proceso fraudulento donde han señalado... Usted como candidato a las presidenciales. No es como la circunstancia previa y vamos a darle tiempo al tiempo. Vamos a esperar que la decisión la tome la mesa en conjunto o por lo menos... Diputado, frente a las irregularidades del Consejo Nacional Electoral, si se adelantan las primarias... Que no hace falta un mes, 2 meses, 3 meses ni 2 años para tomarlo. Evidentemente que si se produce una convocatoria concreta sobre una fecha para hacer proceso electoral de consejos legislativos regionales, alcaldes y concejales, la mesa tendrá que tomar su decisión de si participa o no. Diputado, pese a las irregularidades del Consejo Nacional Electoral, si se adelantan estas elecciones primarias a candidatos presidenciales... Ya se lo acabo de referir. Pero yo no lo tengo. ¿Se sumarían? Sobre las amenazas que ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro, que además las hizo ayer con respecto a los gobernadores de oposición, de ponerlos... de detenerlos, incluso si no se presentan ante la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, mira, mi opinión personal te la vuelvo a repetir. Yo no puedo opinar sobre las amenazas y sobre la posibilidad de que él ejecute una orden de detención. Bastantes arbitrariedades y atropellos han cometido. Forjar actas en un cuartel, burlarse de los resultados electorales, sacar testigos de los centros de votación pistola en mano, atracar un autobús que se dirigía con electores a sufragar, etc. Bueno, han hecho de todo. No me extrañaría que dictara orden de detención contra determinados candidatos o gobernadores, incluso gobernadores electos. Y no me extraña nada, porque en Venezuela no hay Estado de Derecho y ya sabemos que hay una enorme cantidad de casos. Bueno, pierde uno la memoria recordando tantos casos en que se han cometido tropelías. Incluso hay detenidos, procesados políticos que tienen en la mano una orden de liberación, un auto de libertad plena dictada por un tribunal. Y mire que eso es difícil en estos tribunales que controla el gobierno. Y sin embargo la policía política los mantiene presos, como en el caso de John Goycochea, con una boleta de excarcelación en la mano de hace mucho tiempo, yo creo que hace meses. Y ahí está John Goycochea preso todavía. Ahora, me puede extrañar que a cualquier ciudadano que ande por allí lo pongan preso, sea diputado, sea gobernador, sea un simple dirigente político o un simple ciudadano, no me extraña nada. ¿Siguen confiando en el voto como principal instrumento de cambio democrático? ¿Ah? ¿Siguen confiando en el voto como yo sí, porque yo soy demócrata. Yo no creo en los golpes de Estado ni en los tiros. Yo soy demócrata y yo creo que el mecanismo democrático de sustitución de gobiernos, incluso de dictaduras como esta, es el voto. Y además no lo digo yo porque se me ocurra ni porque lo soñé anoche. Mire, la dictadura de Chile, de Pinochet, salió con el voto. Las dictaduras militares argentinas salieron con el voto. La dictadura uruguaya salió con el voto. La dictadura de Paraguay salió con el voto. Las dictaduras centroamericanas salieron con el voto. Las dictaduras de Europa Oriental, sometidas a regímenes comunistas, salieron con voto. El régimen sudafricano se pudo consolidar democráticamente a punta de votos. ¿Cómo no voy a creer en el voto? Díganme qué democracia se ha consolidado a tiro. ¿Cuál? Gracias. Bien, escuchaban las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Henry Ramos Ayud, quien ofrecía también algunos detalles sobre sus precisiones y considera que la vía electoral sería la manera del cambio político en el país. Apuesta que esta sea la solución para un cambio pacífico de actores políticos en Venezuela. Reporta Andrés Fornerino para BPI TV.